En este tutorial vamos a ver cómo crear un DOM, es decir, una página web a partir de los contenidos de una hoja de cálculo de Google. Vamos a hacerlo en dos pasos. Primero vamos a obtener los datos en formato JSON y luego mediante jQuery vamos a crear esos contenidos dentro de un DOM. Bueno, pues para empezar tenemos que crear una hoja de cálculo. Y en este caso vamos a hacer unas cuantas columnas, porque lo vamos a hacer de películas. Vamos a hacer el título, el año, unas líneas sobre el argumento, el director. Vamos a poner también un enlace de una página, perdón, de una imagen de la película, y luego el vídeo de YouTube, la referencia del vídeo de YouTube en el cual está el tráiler. Bueno, pues una vez que hemos completado la hoja, tenemos que observar primero que está empieza en la primera fila, y en la primera columna, que no dejamos ningún hueco, y que la primera fila es el nombre de cada campo. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es publicar esa página. Vamos a archivo, decimos publicar en la web y tenemos que dar a publicar. En este momento nos da un enlace que va a ser el enlace para hacerla pública. Bueno, lo que más nos interesa ahora mismo es, bueno, el enlace tal cual no nos va a hacer falta de momento, porque tenemos el identificador de la hoja de cálculo, la tenemos también aquí en la propia URL. Bueno, pues vamos a construir la URL de la API para poder acceder a estos datos, es decir, cuál es la API para poder acceder a los datos JSON. Bueno, la URL va a tener esta forma. Vamos a verla. Esta es el comienzo, el prefijo. Luego, seguidamente, vamos a hacerlo. Se escribe en una línea nada más. A continuación, después de la barra, hay que pegar el identificador del documento, que es este que tenemos aquí, justamente lo que está detrás de D hasta Edit. Lo copio. Este es el identificador. Vamos a intentar hacer esto un poquito más pequeño para que nos quepa mejor. Vamos a hacerlo algo así. Bueno, a continuación lo que ponemos es la barra, claro, y el número de la hoja que vamos a usar. En este caso vamos a ver la hoja número 1 y terminamos nuestra URL con el final, que es decirle que está público y que nos dé los valores como formato JSON o JSON. Aquí nos sobra una, entonces nos queda así. Bueno, aunque la URL, como es muy larga, no me cabe en la pantalla, pero la voy a copiar y la voy a pegar en el navegador. Y lo que obtenemos es efectivamente una serie de datos que vemos aquí, pero que es la misma hoja de cálculo en formato JSON. Ya lo tenemos. Lo que pasa es que es difícil ver aquí el contenido y vamos a utilizar, por ejemplo, un analizador para ver el árbol más fácilmente. En este caso vamos a utilizar este de JSON Editor Online, en el cual ponemos aquí el contenido del JSON y aquí nos muestra el árbol. Bueno, pues cogemos toda esta parte de aquí. En la hoja que teníamos todos nuestros datos, selecciono Control Alt, Control C, me vengo aquí, digo Control Alt y Control V y pego todo el contenido y pido que me muestre en árbol el JSON. Aquí lo vemos bien, es un objeto y aquí tiene un feed y dentro del feed hay distintos elementos en el cual vamos a ver las entry. Aquí nos dice que hay 4 elementos en el entry. Bueno, pues podemos ver estas entradas y vemos también que
cada una de ellas empieza a numerar por el 0, por supuesto, y vamos a coger, por ejemplo, la 1 y vemos que tiene cada una de las filas y tiene estos elementos que empiezan por GSX dólar, que van a ser los valores. GSX dólar tiene una T, que es el contenido, que es el título de la película, en este caso Avatar, Year en 2009. Bueno, para recordar cómo está obtenida la URL, voy a poner aquí este pequeño código. De esta forma podemos hacerlo por programación más fácil. Definimos una variable que va a ser el identificador de la hoja de cálculo, y la escribimos ahí. Luego definimos también cuál es la hoja que vamos a utilizar, en este caso hemos puesto un 2, es decir, que me va a dar la segunda hoja. Y luego la generación de la URL es concatenar este prefijo con el identificador de la URL, la barra, el identificador de la hoja dentro de la hoja de cálculo y terminar con la petición diciendo que es público y que nos dé los datos en formato JSON. De esta forma, mediante la API de Google, hemos conseguido obtener los datos de la hoja de cálculo, cada fila en un objeto JSON listo para ser tratado con JavaScript.